¿Qué pasaría si tu vida entera fuese una mentira? Si cada amigo, cada recuerdo, cada logro que hubieras conseguido hubiera sido cuidadosamente diseñado para que nunca cuestiones nada. El show de Truman parece una película amable, pero detrás esconde una reflexión brutal. ¿Puede haber felicidad sin verdad? Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, tiene algo muy preciso para decir al respecto. Hoy vamos a descubrirlo. Bienvenidos una semana más a Filosofía Pop. Truman vive sin dolor, sin incertidumbre, sin conflicto, pero también vive sin libertad. Todo en su mundo es un mero diseño. Nada es propio, nada es real. Arendt lo habría visto con claridad. Un ser humano deja de ser plenamente humano cuando otro decide por él qué es real. Y ese es el mundo de Truman. Arendt hablaba de la banalidad del mal, ese mal que no nace del odio sino de la obediencia ciega de personas que alegan que solo hacen su trabajo, sin pensar en las consecuencias humanas. Christoph, el director y creador del show de Truman, como programa, encarna esa idea perfectamente. No es un villano clásico. Él no actúa por crueldad, sino por paternalismo. Dice que cuida a Truman, que lo protege, que el mundo exterior es demasiado peligroso para él. Pero no se da cuenta que al protegerlo lo encierra, que al cuidarlo lo reduce, que al amarlo lo controla. Ese es el mal que Arendt describía, el mal que se comete sin pensar, creyendo que se hace el bien. Esta filósofa sostenía que las personas renuncian a la libertad cuando ésta se vuelve incómoda. La mentira triunfa cuando ofrece orden, previsibilidad, una rutina sin sobresaltos, una vida administrada desde afuera, y eso básicamente es Sea Haven, la ciudad ficticia donde vivía Truman. Una ciudad donde nada duele, pero tampoco nada importa. Arendt decía que la libertad requiere esfuerzo y que muchas personas, muchos, prefieren existir tranquilamente antes que vivir con responsabilidad. Truman, hasta cierto punto, también lo hace en la película. Lo hace hasta que algo le despierta. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas de Arendt, el derecho a tener derechos. No se refiere a derechos específicos como pueden ser votar o expresarse. Habla de algo más básico, el derecho a aparecer en el mundo como un sujeto autónomo, el derecho a ser alguien cuya voz cuenta, el derecho a ser visible. Truman no tiene ese derecho. Su vida entera está construida para que él no pueda reclamar ningún derecho, porque ni siquiera sabe que los necesita, no puede exigir nada porque no sabe que es un ciudadano. Es meramente un personaje. Arendt diría que Truman es despojado del mundo, ya que vive en un espacio físico, pero no en un espacio político donde los individuos pueden actuar, decidir y ser escuchados. No tiene derechos porque no tiene un lugar real donde poder ejercerlos. Y ese es el punto más oscuro del programa de Christoph. Y cuando Truman empieza a sospechar, a dudar, a pensar por sí mismo, recupera algo esencial, su derecho a tener derechos, su derecho a ser alguien. Ese es el verdadero despertar. Las grietas en el sistema, como son ese foco que cae del cielo, la lluvia que solo moja a Truman, el padre reaparecido mágicamente, son el detonante de este despertar. Y lo importante es cómo reacciona Truman. Truman empieza a pensar. Para Arendt, para nuestra filósofa, pensar no es buscar respuestas, sino es hacerse preguntas. Y esas preguntas son siempre subversivas. ¿Por qué pasa esto? ¿Que todos actúan igual? ¿Qué hay más allá? Para, para Arendt, pensar es desobedecer.
es romper el guión. Y ese es el momento exacto en el que Truman deja de ser una marioneta y se convierte en persona. Hannah Arendt insistía en que la libertad es la capacidad de iniciar algo inesperado. El barco de Truman representa eso, el comienzo de una acción nueva, impredecible, auténtica. Es un gesto profundamente arentiano, si es que acaso existe esta palabra. Una ruptura con lo establecido, un acto de nacimiento político, la afirmación del yo frente al mundo. Cuando Truman navega hacia el borde del set, no está buscando aventuras, está reclamando aquello que Aren llamaría el derecho a aparecer ante otros como un ser libre. Cuando Truman llega al borde del set, Christoph le suplica que se quede, le promete seguridad absoluta, una vida sin dolor. Pero la seguridad total, para Arendt, es exactamente lo contrario de la libertad. Y Truman lo entiende. Su último saludo es un acto de afirmación, una declaración de independencia, la prueba de que ya no acepta vivir en una mentira cómoda. Renuncia a la protección, a la estabilidad, renuncia a la felicidad prefabricada. Elige lo único que puede llamarse vida, lo desconocido. En apenas 2 horas de película, el show de Truman explica tres conceptos centrales de Hannah Arendt. El primero, el pensamiento como resistencia. Truman se libera porque piensa, porque duda, porque se atreve a juzgar su mundo. 2. El derecho a tener derechos. Solo cuando entiende que merece una vida propia, puede reclamarla. Y 3. La libertad como acción, no como comodidad. La seguridad absoluta puede ser una cárcel. La incertidumbre puede ser un hogar. Truman elige la puerta porque por fin sabe algo fundamental. Sabe que una vida falsa no es una vida y una felicidad sin libertad no es felicidad. Así que yo te pregunto, ¿tú qué hubieras elegido? ¿Hubieras abierto la puerta o te habrías quedado en la comodidad de Sea Haven? Y si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Que comience el juego.